Me llamo Rosa Ofelia García Rodríguez. Soy realizadora en los servicios informativos de Televisión Española. Mi función principal es contar una historia que llegue al público. Eso es lo más importante. Que llegue algo de lo que quieres, que llegue algo a la audiencia que te escucha o que te ve. Llamar la atención sobre los derechos humanos de un problema que es planetario, la inmigración que sufren los países en desarrollo, ¿no? O los países pobres hacia el primer mundo. Quería un poco aportar mi granito de arena y además es una cuestión ética a nivel de qué podemos hacer para mover un poquito o cambiar un poquito la percepción de la migración en cuanto al respeto de los derechos humanos. Traer la atención a una denuncia social o más que denuncia social, que el espectador un poco una llamada de atención para la reflexión, para hacernos cuestionar nuestro comportamiento, nuestra forma de ver las cosas en cuanto a los derechos humanos, porque los migrantes ven cercenados todo el derecho que es ampliamente reconocido, ¿no? Y en la ONU, ¿no? El derecho a pan, a trabajo y a una vida digna. No tenían ni voz, ni voto, ni nada. O sea, es que no se les consideraba. Y claro, si no sales en los medios, si no tienes voz en la vida normal, es como si no existieses. Entonces, claro, si es un igual a ti, ¿no? Y cómo es que no pueden decir, oye, tengo derecho a tener un trabajo, tengo derecho a enamorarme, ¿no? Tengo derecho a no ser un objeto, ¿no? Quería que a partir del corto uno se parara un momento a reflexionar y decir, pues es verdad, pues si lo que necesitan es solamente un trabajo, si no es una agresión o no, o lo veo como un terror, quiero decir. En ese sentido iba la intención de Pegamento. Se inició en las cabinas de montaje de Televisión Española, en concreto en el montaje de informe semanal de Alicia Gómez Montano sobre la primera oleada de migrantes a Canarias. Creo que fue en el 2004 o algo así, 2004-2005 quiero recordar. Principal que lo que queríamos era como crear atmósfera, ¿no? Crear un sentimiento y una especie de empatía o un punto de reflexión en el espectador. Entonces, en el proceso de documentación lo que hicimos fue muchas charlas, mucho acompañamiento con emigrantes, con profesionales de ONGs que se dedican a dar acogida a los migrantes cuando llegan y también a personas de la Casa de África, una institución que hay en Canarias que nos ayudó bastante a entender las rutas y las motivaciones sobre todo de los senegaleses y los mauritanos, no exactamente los que son de allí, sino los que llegan a Canarias a través de esa ruta. Los expertos en este tema con los que hablamos fueron sobre todo los de Casa de África y los de una organización, bueno, una ONG de aquí en Madrid que es Sodepaz. Sodepaz nos daba una visión un poco, entonces tenía más emigrantes a los que acogía de Sudamérica y menos africanos, pero alguno había. Pero los de Casa de África sí que nos ayudaron mucho porque son especialistas en el tema. Y luego en Francia, en Toulouse, todo el equipo francés que afincado en Toulouse sí que son pudimos llegar a gente especialista en migración subsahariana porque en Francia hay un montón de presión migratoria de esos países porque antes eran francófonos. Luego la parte el trabajo de documentación que tuvimos que hacer para atrezar en vestuario para los actores y atrezar la patera y todo eso, eso casi no hizo falta porque la realidad siempre se impone a la ficción y tuvimos la suerte o la desgracia de rodar con una patera que había llegado la noche anterior, con lo cual eh, cualquier trabajo que nosotros teníamos planteados en todos los elementos con que íbamos a atrezar la barca que teníamos apalabrada, la patera que teníamos apalabrada de otro pueblo de otros días anteriores, pues ahí era real como la vida misma. Luego también me ayudó gente del Círculo de Bellas Artes de Madrid que montó una exposición, yo creo que fue en el 2004, en el 2006, no me acuerdo,
exactamente, pero hicieron una exposición sobre migrantes y ahí nos ayudaron sobre todo para encontrar fotografías, ¿no? Como digo yo, poéticas, ¿no? Que nos ayudó también bastante, nos abrió la cabeza para, ¿sabes? Enriquecer y cambiar el punto de vista para que te haga clic y puedas un poco elevarte, ¿no? Las fuentes de inspiración son literarias y las fuentes de documentación expresamente son periodísticas y podríamos decir como cinematográficas, en el sentido de que casi toda la documentación para encontrar ese punto de verdad o ese punto de veracidad que pretendía el corto de ser una denuncia social lo encontramos en los medios de comunicación, sobre todo en reportajes y en prensa escrita. A nivel formal, la inspiración vino a nivel poético de poetas como Vicente Huidobro. Hay una frase del corto como los sellos o las tarjetas postales, es un extracto de su poema Altazor, Temblor de cielo. Esto se va a arreglar, cariño. Igual que los sellos en las tarjetas postales. Lo releía. Entonces hay una parte que decía como estamos unidos como los sellos a las tarjetas postales. Fíjate que tiene poesía eso, nada, pero la imagen y la fuerza de la unión, ¿no? Un sello y una tarjeta postal, ya no escribimos cartas, escribimos email, pero antes, o por lo menos en mi más tierna infancia, a mí me encantaba eso de recibir una postal o enviar una postal. Y entonces, un poco te piensas, un sello y la tarjeta postal como que no tienen nada que ver. Y el destino hace que te unan. Y luego esa unión es para siempre, para toda la vida. Y eso podría ser una idea fuerza para una historia de amor, ¿no? Dos desconocidos se conocen, se enamoran y ya están unidos para toda la vida, ¿no? En eso quería jugar. Porque lo que pretendíamos es que tener como dos niveles. Uno pegado a la realidad para la denuncia social y para mostrar el problema y la crudeza de la migración. Y otro, elevar el tono y elevar la mirada. Y en eso lo buscábamos en la poesía y en otros argumentos que fueran eficaces a nivel visual. Cuando yo estuve documentándome por todo el problema de la migración, quería saber cómo era la migración, por qué venían los asiáticos, los africanos, los americanos a Europa, a Estados Unidos o a Canadá, al primer mundo, ¿no? Y en ese periodo en que estás buscando documentación y ves reportajes y ves noticias y todo eso, de repente, pues encontré unas noticias muy relacionadas entre sí, que había como un flujo de turismo sexual que venía de los países nórdicos a Senegal. Y yo dije, anda, pues sí que son raros, ¿no? Porque el que ven en Senegal. Y luego vi también que se trataba de mujeres que buscaban turismo sexual en Senegal. Y yo ahí, esa vuelta de tuerca, ¿no? Es el elemento disruptivo porque siempre se trataba en general que el turismo sexual era más masculino, buscando mujeres o hombres en Asia o en Sudamérica. Esa vuelta de tuerca en el que era la mujer la que buscaba turismo sexual en África, en los chicos y en los jóvenes senegaleses, pues la verdad es que me atrajo enormemente. Seguí investigando y entonces ya vi algunas particularidades de ese intercambio, siempre en el intercambio más favorecido por la parte más poderosa, ¿no? Y eso me atrapó y luego otra de las, eso lo de casualidad que llaman los tontos al destino, eso no lo sé, eso lo decía Groucho Marx, pero por casualidad era verano y me gusta mucho mirar las noticias que llamamos aquí de serpientes de verano, ¿no? Son como, hay poca actualidad informativa, pues salen noticias muy curiosas en la prensa. Y entonces salió una noticia en la que dos presos en la cárcel de Valdemoro, aquí cerca de Madrid, tuvieron un encuentro vis a vis, una pareja que eran del este. Ella logró pasar un pegamento industrial a la cárcel y entonces en el vis a vis se juntaron las manos, se pegaron. Digamos que yo tenía la intención de darle voz a los emigrantes, tenía el deseo de escribir y contar historias con mucho elemento poético porque me encanta, pero me faltaba como digamos, el detonante, ¿no? A partir del cual, que no es el mismo detonante del corto, ¿no? Pero el detonante que en mí hizo que se unieran, ¿no? Todas las piezas del puzzle. Y fue una noticia del periódico, de la cárcel de Valdemoro. Pues trabajo ahí en Valdemoro desde el año 98, pero empecé a trabajar en prisiones en el año 92.
Bueno, antes en el 89, con un contrato temporal, luego estuve trabajando con población penitenciaria esos 2 años y luego ya aprobé las oposiciones en el 92. Pues la historia es bastante rocambolesca, la verdad que nunca se nos había producido una situación así. Y a veces somos noticia por cosas más desagradables, pero en este caso a mí me parece que es una historia muy bonita y muy divertida. Este hombre tuvo un vis a vis con su compañera sentimental, no sé, yo creo que los vis a vis solo duran 1 hora y media, 2 horas, y a la hora de irse, a la hora de ya irse cada uno por su lado, pues esto era imposible, ellos estaban agarrados de la mano, los funcionarios intentando separarles, y nada, no había manera, y es que se habían pegado con pegamento de contacto. De que si había que operarles, si había que ponerles disolvente, si dónde iban a dormir, si en la cárcel de mujeres, en la cárcel de hombres, no sé. Generó así noticias curiosas de las que a mí me molan y las coleccioné. Y eso fue como el detonante. Ese sí que fue el pegamento que unió los 3 aspectos de la documentación. La parte documental del problema migratorio, la parte poética, la parte visual y el pegamento que realmente unió y que hizo ensamblar todas las partes, como el germen del cual arrancó el proyecto, fue el detonante, fue esa noticia. En el proyecto participó muchísima gente de distintos países, porque había una parte del equipo que era francés, como era el actor, la directora de foto y productora Clémence, el equipo estilístico, luego había un equipo, una persona, el cámara submarina que era italiano, el operador de cámara y el director de sonido que eran cubanos, nosotros que éramos españoles, y nos ayudó en postproducción gente de Brasil y de Alemania. Está grabado en Corralejo, que es un pueblo al norte de la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias. La grabación, alquilamos equipos aquí en Madrid, como era el traveling, la grúa, y material de iluminación lo trajimos de Madrid. Bueno, utilizamos influencias así para ocupar un container, el espacio libre que quedaba en container, llevamos el material hasta Cádiz y en Cádiz lo embarcamos para Canarias, para Fuerteventura. Las cámaras las alquilamos en Fuerteventura con una productora local de allí. Y luego todo lo que era vestuario, atrezo y estilismo lo trajeron de Francia el equipo de estilismo y ambientación. La actriz principal, la que estaba propuesta, era Antonia San Juan, pero por cuestiones de agenda, que él justo le pillaba un rodaje de un largometraje, tuvimos que buscar otra actriz. Y entre 5 actrices que reunían los requisitos físicos de nuestra protagonista, al final escogimos a Marian Hernández. Entonces ese fue la actriz protagonista. El actor protagonista, Azumé, queríamos que fuera alguien que no fuera profesional, en el sentido de seguir el criterio de Ken Loach, de utilizar actores no profesionales para dar mayor veracidad al proyecto. Y lo conocimos en Toulouse, donde él vive. Es un músico original de Benín, creo que se dice en español. Y el resto del elenco, los emigrantes, son emigrantes que viven en Fuerteventura y que llegaron por patera a Fuerteventura. Y lo que es el actor que hace Alfredo, que es el marido de la actriz protagonista, también es de una escuela de actores de Madrid, que él sí que es profesional. Él hacía sobre todo publicidad. Y luego el mecánico y algunas gente más que sale así de figuración son familiares y amigos que los enganchamos en el proyecto. Intentamos 2 metáforas. La metáfora de la idea de 2, ¿no? Que en los créditos lo intentamos pero no está muy plasmada, que es 2 peces, 2 manos, la unión. Y luego intentamos también buscar una metáfora visual al final del corto, pero eso no nos estuvimos muy afortunados, hay que explicarla siempre. Y es jugar un poco con el mito como una crucifixión o como alguien que tiene que sufrir o morir para conseguir un bien mayor, ¿no? Que queríamos tenerlo con la fuga de las farolas del final
Y cuando la escena de la cárcel, él entra entre los barrotes, ¿no? Busca la inspiración para decir un poco como Cristo cuando le entra la duda y le dice, por qué yo no? Esa es la introspección, ¿no? Que tiene el monólogo final que tiene él entre los barrotes.